Vamos a ello. Bienvenido todo el mundo a esta nueva sesión, segunda sesión de las Americanadas con Ad Absurdum. En la sesión anterior tuvimos a Ignatius Farray y lo que estuvimos haciendo fue hablar de la comedia en Estados Unidos, porque en este ciclo lo que hacemos es un poco tratar distintos aspectos de la cultura, la economía, la política, la literatura de Estados Unidos. Entonces vamos a seguir a lo largo del verano, tanto creo que el otro día no lo dijimos como tal, pero tenemos algunas sesiones ya cerradas para julio, alguna para agosto y ya veremos si esto sobrevive al verano o simplemente en agosto pues hacemos las últimas. En cualquier caso, hoy tenemos la segunda sesión, tenemos con nosotros a Fernando de Córdoba y es una... Bueno, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, súper bien, con mucho calor, pero eso no es culpa vuestra. Lo otro Bueno, sí. bueno, menos mal que eso no es culpa nuestra porque si no, aquí también tenemos muchísimo calor, pero bueno, sobreviviendo. Y bueno, Fernando es una persona que hace, no sé, el tiempo que nos seguimos en redes sociales y que tenemos contacto, pero que nunca habíamos tenido ningún cara a cara de este tipo. No, yo creo que más allá de que yo os escribíais, decía, ay, que soy muy fan, que soy muy fan, iba a vuestras presentaciones de libros ahí a que me lo firmarais y muy guay, y me hace mucha ilusión. Pues eso, hoy vienes en calidad de experto. Que esto es Uh, algo que nosotros cuando traemos aquí a alguien es porque queremos que un poco aprender nosotros, básicamente. Y si en el proceso hay más gente que aprende, genial. Así que yo creo que David ha preparado una pequeña presentación y luego pues tiramos a la Bueno, charla. eso de preparar es mucho decir, ¿eh? Bueno, Pues efectivamente nos acompaña Fernando de Córdoba, alias Gamsino, como la gente lo conoce en redes sociales, que es el auténtico titán de la identidad corporativa en España, porque en redes, la referencia que se nos viene siempre que pensamos en marcas y demás, es él. Con tanto como narrador de esas marcas, ahora hablaremos un poco de eso, como divulgador de las marcas, que es la parte más reconocible de él en redes sociales. Es el culpable de que nos fijemos en el color de las etiquetas, en los cambios de logo de determinadas marcas, en cómo han evolucionado esos logos, de lo que hablaremos ahora después. Y es autor del libro Los secretos de las marcas, que también recomendadísimo. No sé si lo tienes por ahí a mano para enseñarlo. no, soy así de malo con la autopromoción. ¿Podría tener un ejemplar aquí? Sí, pero no te preocupes que se lo arreglo yo en un momento. Pero sigue, Y, David. y colabora con muchísimos medios, en la cadena SER, con Radio y Televisión Española, en podcast, en revistas y demás. Hace poco te vi en La Cena de los Idiotes, que esto es algo Ah, parecido, sí, pero sí, con sí. menos carga moral y ética. Pues fue muy divertido, me lo pasé muy bien. Y nada, te traemos eso en calidad de especialistas en marcas porque cuando pensamos en Estados Unidos, inmediatamente se nos vienen un montón de marcas a la cabeza. Es casi como que formase parte de su identidad cultural, que ahora nos meteremos en eso. Pero para poder contextualizar un poco, que la gente sepa de lo que estamos hablando, ¿cómo definirías el concepto de marca? Es decir, ¿cuándo pasamos de comprar un yogur a comprar un Danone? Es muy buena pregunta. Para mí, la diferencia, o sea, bueno, las marcas, y esto es una cosa que siempre cuento en mis clases, las marcas nacen desde que el primer alfarero cogió su botijo, su vasija y le puso una marca con sus iniciales o con su símbolo o con lo que fuera. Porque en ese momento, esa vasija, ese botijo o esa res a la que marcaban, nunca mejor dicho, ya era diferente. Y podía ser diferente para bien, diferente para mal, diferente porque sabías que era de tu pueblo, diferente porque sabías que este tío usaba barro de mala calidad, diferente porque te daba más confianza, porque te caía bien, porque te caía mal. Entonces, el branding es casi tan antiguo como la propia economía. Pero es verdad que lo que se entiende como branding moderno nace, pues digamos, en siglo XVIII, perdón, siglo XIX, principio del siglo XX, cuando pues, los transportes, los medios de comunicación, la industria, pues empieza a generar tanto material que hay que diferenciarlo de alguna manera. ¿Cuándo pasamos de comer un yogur a comer un Danone? Pues en el momento en el que hay más de un yogur para elegir. Porque esto es un poco como Macondo, ¿no? Cuando las cosas no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo, no hacía falta una marca. Tú ibas a tu vendedor y comprabas un kilo de lentejas. Pero en el momento que hay 10 empresas haciendo lentejas,
y esto tiene mucho que ver también con el boom después de la Segunda Guerra Mundial, pues tienes que darme una razón para que compre tus lentejas y no las lentejas de al lado. Entonces, bueno, pues más o menos principios, finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, más o menos es como la creación del branding moderno. Claro, porque a lo mejor identidades previas sí que había, ¿no? Además, yo me he puesto esta camiseta a propósito, aunque se vea al revés. La primera marca país, marca imperio, marca ciudad, lo que quieras llamarle. Para la gente que esté en podcast, que algunos hay, bastantes de hecho, llevo camisetas de SPQR, ¿no? Que además suelo llevar en nuestras presentaciones. Y claro, es un poco eso, ¿no? No era exactamente una bandera, porque las banderas también podrían entrar a lo mejor en ese concepto, pero era algo, digamos, primitivo, ¿no? En el mundo de las marcas. Luego ya, pues, lo que has comentado. Yo siempre digo que las marcas, mi definición, la que yo me inventé, porque es muy guay tener tu propia definición, es que para mí una marca es un cajoncito mental. Y es un cajoncito mental en el que tú guardas todo lo que sabes o lo que crees saber sobre algo. Por tanto, no hay una única marca. Hay 40 millones de marcas en España de IKEA, 40 millones de marcas de SEAT, 40 millones de marcas de Estados Unidos, que también es una marca. Y en ese cajoncito, pues las marcas, los países, las empresas quieren que guardemos lo que a ellos les interesa. Y está claro, por ejemplo, pues lo que tú decías, ¿no? Del Imperio Romano, qué quería transmitir, cuál era su marca, la que ellos querían proyectar, y luego la que tuviera la gente, que supongo que no sería lo mismo el que le hubiera matado a la familia los, los conquistadores que la gente que vivía súper feliz en el Imperio Romano. O un esclavo o un mandamás. Sí, claro, lo que para uno significa una marca y lo que significa para el de enfrente, que eso entraremos después, sí, sí. Aquí tengo una pregunta que no es solo para Fernando, es para todos. Precisamente por lo que he empezado diciendo, ¿no? Cuando pensamos en Estados Unidos, inmediatamente pensamos en marcas. Entonces, cada uno de vosotros, cuando piensa en Estados Unidos, ¿en qué marca piensa? Mm, Pues a lo mejor Nike, o Nike, como sería. Sería No, Nike. Nike, Bien. el swoosh, el famoso swoosh, el símbolo, que a mí se me vendría un poco a nivel de comparación, casi de metonimia de Estados Unidos y deporte, exigencia, etcétera. Yo creo que Coca-Cola. Sí. Creo que ahí hay como una especie de consenso, ¿no? Sí, yo también diría Coca-Cola. Creo que, o sea, Nike es súper, súper estadounidense, pero es que Coca-Cola, además, el hecho de que Coca-Cola sea lo que es hoy en día es gracias también en bastante a las políticas de Estados Unidos y al gobierno estadounidense. Mm. En esa asociación que se establece entre las marcas y un país, que en el caso de Estados Unidos es tan visible, quizás no sea tan visible, por ejemplo, cuando piensas en IKEA, sí que piensas en Suecia o sí que hay una asociación ahí, pero creo que en el caso de Estados Unidos es como más exagerado. No sé si es una particularidad de ellos. Y entonces te pregunto, ¿hay algún paralelo en España? Bueno, yo creo que esto que dices es súper interesante porque hay marcas que sabemos de qué país son y marcas que ni nos importa. O sea, y luego hay muchas marcas que se confunden. La gente tiende a pensar que una marca es de donde le suena que es el producto. Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Nike o Coca-Cola son puramente estadounidenses, pero yo en clase, por ejemplo, a los alumnos les pregunto, ¿sabéis de dónde es Renova? ¿O sabéis de dónde es SAP, el software este? ¿O sabéis de dónde es Durex? Y ninguno lo sabe, porque son marcas que no tienen ninguna relación. Tú sabes que IKEA es sueca, porque además, hombre, usan los colores de la bandera sueca y además te venden una cosa muy sueca que es el diseño y todo esto. Pero a ti, yo qué sé, Renova no hay un país que lo relaciones con el papel higiénico. Y con Estados Unidos pasa un poco esto, porque mucha gente, por ejemplo, piensa que Spotify, que es también sueco, es de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en tu cabeza Estados Unidos es el líder de la categoría de software. Y Spotify es un software, con lo cual tiendes a pensar que Spotify es estadounidense. Esto pasa mucho en publicidad, se llama el efecto vampiro, cuando tú recuerdas el anuncio, pero no recuerdas quién anunciaba. O sea, el niño de Hola, soy Edu, feliz Navidad, ¿qué operadora anunciaba? Pues hay mogollón de gente que te dice Movistar, porque no recuerdan que era de Airtel. Y cuando no sabes de quién es, pues piensas en el líder, y el líder es Movistar.
Y con Estados Unidos pasa un poco esto. No creo que sea tanto porque ellos hayan hecho algo muy diferente, sino porque fueron los primeros y porque económicamente son los que más nos dominan. Entonces, cuando no sabes de dónde es una marca, salvo que sea una marca, yo que sé, aceite de oliva o de jamón serrano, sí que tiendes a pensar que es estadounidense porque es que es un atajo mental, pero es que suele ser verdad. Zara es muy habitual que la gente de fuera de España no tenga ni idea de que es española. Es justo porque no relacionan España con moda. Cuando piensan en moda, y mira que tenemos buenas marcas de moda, y además es curioso porque yo creo que somos uno de los pocos países en los que la mayoría de cadenas de ropa que ves multinacional por la calle son españolas. Pero es verdad que piensas en moda y se te viene más Francia, Italia o incluso Inglaterra para moda masculina. Pero España es una superpotencia que ahí no está metida. Sin embargo, si hablas de comida o de restaurantes, seguramente sí que saldría antes España. Claro, es que pensando precisamente en lo que te decía de esa asociación con la identidad cultural, yo pensaba en España, inevitablemente pasa un poco lo que decías con los anuncios, de no recordar el anunciante, con el toro Borne, ¿no? El toro Borne lo tenemos presente como marca España, pero ¿quién conoce la marca Osborne? ¿No? O sea, salvo por el toro, muy poca gente lo Sí, tiene presente. y es una marca muy curiosa porque estuvo a punto de no salir. A la gente de Osborne no les gustaba el toro, decían que parecía un logo para una ganadería. Es una marca que además me hace mucha gracia porque es como la marca que se utiliza para una visión un poco conservadora de España, digamos, y es una marca que hizo un pintor comunista para una empresa fundada por un inmigrante. Pues que es como, no sé, solo faltaba que le metieras un mena por ahí para que tuviera ya lo redondo. Y de hecho, al principio no era ni el logo, ni era el logo de Osborne, era el logo de Veterano, que era un coñac de Osborne. Lo que pasa es que acabó mimetizándose tanto con el lugar, con los campos de España y tal, que Osborne, pues claro, se han dado cuenta de lo potente que es ese símbolo y se lo han quedado. Hombre, es que es un Manolo Prieto, es que es una maravilla. Que por cierto, Manolo Prieto murió renegando del toro de Osborne. Decía que estaba harto de que le reconocieran por un encargo, que a él era medallista, no que corriera a Olimpiadas, sino que hacía medallas. Él era escultor, él era pintor, cartelista. Y el toro de Osborne es que tiene en la Fundación Manolo Prieto tiene unas memorias que ni lo menciona, porque él no lo daba por ahí. Increíble. Pero sí, Eh, sería nuestra estatua de la libertad, ¿no? En cierto modo, digo, por llevarlo a Estados Unidos. Hostias, no lo había Pero el toro de pensado. Osborne es un poco estatua de la libertad. No lo había pensado. Bueno, de la misma forma que Manolo Prieto, a lo mejor un poco una trayectoria parecida también por lo político, quizás, el caso de Cruz Novillo, ¿no? Que lo mencionan mucho, como es decir, como se le menciona como la persona que construyó España desde el punto de vista de las marcas, de la identidad y tal. ¿Habría algún caso similar en Estados Unidos? Quiero decir, alguna persona o personas que hayan construido visualmente la identidad de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es mucho más grande y yo creo que precisamente porque estaba más profesionalizado desde el principio, o sea, piensa que, por ejemplo, en Madison Avenue las agencias de publicidad ya estaban establecidas a principios del siglo XX, haciendo cosas que aquí en España no empezamos a hacer hasta prácticamente los 80. Entonces, creo que en España, gente como Cruz Novillo, que era un artista increíble y modernizó muchísimo España, aunque a mí la cosa de que fue el hombre que modernizó España me parece también que es hacer de menos a otra gente de su generación que también hicieron mogollón de cosas, que tú te pones a ver a América Sánchez, a Jiménez del Pueblo, a Alberto Corazón y te salen mogollón de cosas. Pero yo creo que en Estados Unidos no era una cosa tan única porque estaban más profesionalizados y era más el rollo agencia, como se lleva ahora. Hoy en día es muy difícil encontrarte a alguien que haga un logo. El logo lo hace una agencia en la que hay un director de arte y tal, pero nunca es un trabajo de una sola persona. Pero quizás diría Raymond Loewy, que no lo voy a pronunciar bien, bueno, Raymond Loewy, que es un diseñador industrial, diseñó de todo. O sea, es un tío que es increíble. Diseñó desde locomotoras hasta barcos y también fue el que diseñó el logo de Lucky Strike, el de las cajetillas, el logo redondo y tal. Y Saul Bass quizás, que también hizo el logo de la ATT, de la Telefónica estadounidense, el logo de IBM, Paul Rand.
No sé, creo que hay algunos, pero me da la sensación de que no es una cosa tan única. Es posible que haya confundido nombres, que me estoy dando cuenta ahora. Bueno, luego os hago una fe de ratas. Cuando hablamos de símbolos nacionales y de marcas, muchas veces hay marcas que en Estados Unidos tienen muy asumidas, muy asimiladas, pero que fuera quizás no son tan conocidas. Y hay un caso que es paradigmático, que es Macy's, porque Macy's patrocina, bueno, es el promotor del desfile de Acción de Gracias, y si no fuese por Macy's no existiría el desfile, y sin embargo se ha convertido en un icono nacional. ¿Hasta qué punto una marca puede convertirse en eso, en un promotor de un símbolo nacional? Bueno, yo creo que el ejemplo que decíamos antes del Toro de Osborne es bastante parecido, ¿no? Son marcas que acaban trascendiendo lo que comenzaron siendo, ¿no? Lo que empezó siendo como un desfile promocional de la temporada de ventas, de como el disparo de Acción de Gracias de la campaña de Navidad, ha acabado convirtiéndose en un evento. ¿Cuál sería el desfile de Macy's de España? Cortilandia. O sea, para mí sería Macy's es el Corte Inglés, el Cortilandia. O sea, es una mezcla de Cortilandia y el Toro de Osborne. Y ahí pues tienes Macy's. Yo creo que muchas veces también es que hay marcas, fíjate cómo hay marcas de Estados Unidos que han triunfado en todo el mundo y otras que no han sabido salir. Porque creo que era Walmart que ha funcionado en México porque es una sociedad muy parecida, pero Walmart me da creo haber leído que estuvo en Alemania. No me acuerdo, estuvo en un país europeo, creo que era Alemania, y fracasó porque no supieron adaptarlo. Entonces hay muchas marcas que se quedan en su país y allí es súper conocido, pero en cuanto sales de ahí es absolutamente desconocido. Era como Febe, ¿no? Que tú le hablas a alguien de Madrid de Febe y no sabe lo que era, y en Asturias o Cantabria o tal, pues lo usaban a diario para ir al colegio. Y ahí, por ejemplo, pues tienes también McDonald's se ha sabido adaptar muy bien. McDonald's, pues al final en España te vende cerveza, te vende gazpacho, en Portugal te vende sopa, en Francia te vende baguettes. Pues han sabido adaptar muy bien y no han tenido esa cosa de yo soy esto y quien quiera que se acerque y quien no quiera no, porque el estilo de vida estadounidense, aunque no lo parezca, no es tan parecido a los europeos. No valoramos las mismas cosas, ni tenemos el mismo tipo ni de urbanismo, ni de casas, ni de vida. Claro, o sea, en ese sentido, precisamente frente a Walmart y siendo un ejemplo similar, es Mercadona. Mercadona quizás se adapta más al estilo de vida en España y Portugal, pero tampoco se intenta salir de la península. Quizá porque además tampoco se adaptaría bien. A lo mejor uno en Europa sí, pero Estados Unidos no. Que supongo que Estados Unidos ni lo estarán pensando, por supuesto, pero por hacer esa comparación. Bueno, Mercadona no sé si lo ha intentado, pero el Corte Inglés fue propietario de unos grandes almacenes estadounidenses hace mucho, en los 80, 90, y no le salió bien. Y el Corte Inglés lo mismo, solo funciona en España y Portugal. Y están ahí un poco ahora pues renovándose, viendo qué quieren ser y tal. Es que yo creo que muchas veces pensamos que una idea puede funcionar igual en todo el mundo y no siempre, ¿eh? Hay veces que sí, Coca-Cola sabe igual en todo el mundo o debería saber igual todo el mundo, pero otras veces no es tan fácil. Hmm. Es que te has adelantado porque un ejemplo Perdón. que... No, no, está bien. Un ejemplo que me había planteado yo para preguntarte era Euro Disney. Euro Disney que fracasó en su momento como proyecto precisamente porque planteaba una serie de cosas que en Europa eran extrañas, ¿no? Lo de no vender alcohol, por ejemplo, dentro de los parques para los europeos. Era casi Nos deja bastante mal, también te digo. Yo si no me puedo chuzar, vamos, les van a dar por culo a los niños. Sí, bueno, No, pero pero yo, luego también en la contraria está Eurovegas, porque Eurovegas también es algo como que, bueno, se intentó y que es una cosa muy estadounidense y que tampoco entraba por ese lado contrario, ¿no? Por el exceso de juego de Pero claro, a alcohol. lo mejor era demasiado, ¿no? Eurovegas, es decir, me da un poco la sensación como ahora con el tema del Mundial en Estados Unidos, que ese estilo americano a la hora de vender el deporte y la publicidad también tan de la mano, esto de los tiempos muertos y la pausa de hidratación, como que genera cierto rechazo un poco en el público más europeo, no sé cómo decirlo. Entonces, no sé, que imagino que ahí hay un contraste cultural que, por ejemplo, Disneyland o Euro Disney, te lo acepto porque Disney como que ha uniformado mucho y ha homogeneizado mucho y vale, pero a lo mejor Eurovegas ya es más fuerte.
Quizás no sé si puede ser parecido a lo que está pasando con lo del Mundial, el rechazo ese que está generando en los consumidores. Sí, puede ser. Y yo creo que en el fondo Disneyland lo que tuvieron que hacer es una adaptación, es un poco lo que se llama la glocalidad, ¿no? De ser global, pero a la vez adaptarte. Y lo que en McDonald's es vender la sopa verde en Portugal y el gazpacho en España, que por cierto, lo que decíais del alcohol, yo cuando le dije a un amigo americano que en España se vendía alcohol en McDonald's no se lo podía creer, porque allí es como imposible, es como si me dices que te venden crack, es imposible de entender. Y yo creo que con Euro Disney, pues también era un poco el concepto, ¿no? Los parques temáticos en Europa no existían al nivel de Disneyland. Eran más parques y atracciones y aquello era otro concepto. Entonces, bueno, pues me da la sensación de que fue una especie de match. Ellos empezaron a adaptarse un poquito, pero Disney también es una empresa que ha sabido adaptarse y también ha sido una punta de lanza de la diplomacia estadounidense. Disney ha tenido sus años en los que se querían llevar bien con Latinoamérica y hacían películas muy latinas. Ha habido épocas en las que han querido llevarse bien con China y hacían películas que gustaran en China, pasaran la censura de la dictadura china. Bueno, pues al final cuando eres una empresa tan grande, eres prácticamente un gobierno en paralelo y estás muy unido a tu gobierno. En España, por ejemplo, cuando en los años 90 se firma el protocolo de Kioto y Estados Unidos no lo firmó, Coca-Cola España sí que se adhirió al protocolo de Kioto y hizo un plan para reducir sus emisiones y contaba la empresa muy orgullosa que en muchos países se boicoteaba a Coca-Cola y aquí los ecologistas no pidieron el boicot a Coca-Cola porque aquí España, Coca-Cola sí que se comprometía, ¿no? O sea, al final es un poco la sensibilidad social. Que por cierto, lo que decía antes es que hay una cosa que Coca-Cola llegó a ser una multinacional, es una historia que me encanta, porque en la Segunda Guerra Mundial tuvo que ir muchísima gente a combatir. Y el presidente de Estados Unidos y el delegado de Coca-Cola lo que hicieron fue promoverse para que cualquier soldado pudiera tomarse una Coca-Cola por 5 centavos en cualquier lugar donde estuviera un frente. Entonces hicieron 64 plantas embotelladoras en el extranjero, se hicieron más de 5.000 millones de botellas, se llevaron 150 empleados que iban con el uniforme de Estados Unidos y claro, a la empresa le costó muchísimo dinero. Robert Woodruff, que era el presidente de Coca-Cola, decía que no importaba el coste, porque al final lo que hacían con todo esto era invertir y claro, todos esos embotelladores que fueron creando por todos los países, pues acabaron vendiendo Coca-Cola después de la Segunda Guerra Mundial y mucha gente en muchos de estos países probó Coca-Cola por primera vez por los soldados americanos. De hecho, en España ya había Coca-Cola desde los años 30, pero en España lo ves mucho en las películas estas de cine de barrio y las que tienen que servir y los americanos y no sé qué, que hablan mucho de que los americanos traen Coca-Cola y que se toma Coca-Cola porque lo toman los americanos y habla como una cosa muy aspiracional de esta gente civilizada que ha venido aquí a darnos una limosna, mira lo que traen. O sea que al final es parte también de política, economía, diplomacia, un poco todo. En el libro que acabamos de publicar, en el de Historia Absurda de Estados Unidos, precisamente hablamos del ejemplo de Disney en esa acción diplomática que tú decías de intentar llevarse bien con Latinoamérica, cuando la CIA financia literalmente un viaje de los dibujantes de Disney para hacer la película, que luego sería Saludos Amigos, y tratar de sacar personajes latinoamericanos que fuesen un poco como un homenaje a esos países y que acabaron convirtiéndose en una parodia. Muchos países no lo percibieron como un homenaje, sino casi como un insulto hacia ellos. Es que hay muchas cosas que son muy sensibles. Y yo creo que hay veces que cuando eres el amo del mundo, pues miras la vida como un niño cuando mira hormigas en el parque, ¿no? Que es como, bueno, no me termino de creer que tengan sentimientos. Y bueno, pues hay un poco de eso. También yo creo que hay que ver también el público, el tipo de consumo que se va a hacer, pero sí, es que es un ejemplo buenísimo de cómo se intrincan, ¿no? Que luego además me hace mucha gracia porque siempre cuando se habla del cine español, se habla de subvencionados y tal, y uno de los países más proteccionistas con su cine es Estados Unidos, en créditos fiscales, en facilidades para rodar, en presión para que no se pongan límites a su cine en otros países. O sea, es tremendo.
el gobierno de Estados Unidos, y al final es una labor que entiendo que hacen todos los gobiernos, pero en el caso de Estados Unidos también tienes este rollito de Bully. empresas dominantes que se hace mucho y se ha presionado muchísimo. En España, Nike tuvo un problema, bueno, ha tenido muchos problemas con su marca en España. De hecho, los perfumes Nike que ves en las perfumerías no son de Nike, son de una empresa española de los años 30 que se llama Nike y que tuvo la suerte de llamarse igual que la que 50 años después sería una de las principales marcas deportivas del mundo. Y tuvieron problemas con la marca, Nike en España no puede fabricar perfumes, pero en los años 80 y durante los Barcelona 92, Nike tuvo problemas con su antiguo distribuidor, que no podía, el antiguo distribuidor les registró la marca, no quiero decir les robó la marca, no voy a ser que haya un abogado y me denuncie, pero la marca, y durante un tiempo Nike no pudo comercializar productos en España con la marca Nike. Y entonces, ¿os acordáis de que hubo una época en los 90 que usaban solo el Swoosh? Y la secretaria de Estado de Estados Unidos, en una visita con Aznar, le urgió a que se arreglara el tema porque no podía ser que una empresa estadounidense como Nike no pudiera comercializar en España y tal. Y unos meses después salió un fallo del Supremo enmendando todo eso. Que no digo que fuera por eso. Sí, bueno, pero Que puede hacer que haga. Pero que se dio la casualidad y son muy bonitas las casualidades. que a veces funciona y Uy, se nos ha caído. Lo ha censurado la Lo audiencia. hace- La censura, de pronto ha llegado, macho. Inmediato. Yo iba a mencionar, mientras tanto, vuelve por ahí. ¿Te han censurado? Pero, ¿qué ha pasado? La La- audiencia nacional. No vuelvo a decir nada, ¿no? Lo siento. Era broma, por Dios. Era broma. Pues por supuesto que fue una casualidad. ¿Cuándo se ha visto que la justicia esté a la orden de nadie? Yo iba a mencionar como caso en el que no vence la marca ni el país que está detrás, siendo Estados Unidos, que a lo mejor no es paralelo, etcétera, pero me acuerdo de Apple o Apple, como se dice aquí, con el tema del cargador, que ha tenido que dar la vuelta a todo, ha tenido que hacerlo al revés, ¿no? Ha tenido que empezar a generar los cargadores como le pedía Europa en otras partes para ahorrar dinero, ¿no? Porque al final lo ha vuelto universal también Estados Unidos. Es que hay veces que nos damos cuenta del gustito que da ser europeos cuando de repente ves que tienes esas cosas de, oye, que ya por fin puedo cargar el móvil, el ordenador. Siendo de la misma marca, yo no podía cargar el móvil y el ordenador con el mismo, porque de repente el móvil usaba un lenguaje distinto. O, por ejemplo, cosas que, esto ya no sé si es directiva europea o del Ministerio de Consumo, como que a Amazon ahora le obligan a poner cuál es el precio más bajo que tiene un producto en los últimos 30 días. Porque antes te ponían lo de, no, este producto, precio recomendado 500 euros, pero yo te lo vendo solo a 50. Y mira qué ofertón, te ahorras un 80%. Y es como, tío, pero que lleva 2 años valiendo 52, me has bajado 2 euros y me lo vendes como ofertón. Entonces, hay muchas veces que nos critican y creo que es verdad que a lo mejor los europeos a veces nos pasamos de lentos y nos pasamos de trampas burocráticas y tal, pero también creo que es bonito, ¿no? Y que la identidad europea también se puede generar un poquito en base a, hostia, a mí no me hacen estas cosas. ¿Es un tópico o realmente somos los antagonistas de Estados Unidos en eso? Es decir, está, por ejemplo, la Unión Europea como más ecológica, más de ponle un no sé qué al tapón de la botella para que no se despegue, el cargador, etcétera. Todo ese tipo de regulaciones para facilitar la vida, digamos, al consumidor y un poco también al medio ambiente en general. ¿Realmente Estados Unidos es un poco el antagonista de eso? Es decir, un poco más libertad para todo, no se regula tanto ese tipo de cosas. ¿O es Yo un creo tópico que más que nos hemos generado nosotros? Yo creo que son ambas cosas, aunque sea un poco contradictorio. Estados Unidos, cuando se ríe de que Europa, hoy es que os paséis de regulación, sois muy proteccionistas, tal, dices, pues me lo cuentas comiéndome un huevo Kinder. No, que están prohibidos, que no podéis tener huevos Kinder porque es ilegal. Puedo comprar una pistola en el Walmart, pero no puedo comprarme un huevo Kinder. Porque, o sea, todos tienen sus cosas absurdas y bueno, pues al final depende. Estados Unidos es verdad que no necesita tanto la homogeneización porque a ellos al final el propio mercado se va poniendo de acuerdo y te lo homogenizan ellos. Aquí en Europa, como al final tenemos lo de Estados Unidos, lo europeo y lo asiático, pues llega un momento que dices, tengo que poner orden. Y a nosotros también es que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Esto es como una comunidad de vecinos. Y en Estados Unidos
creo que una de las cosas que mejor está haciendo Trump es despertar esta conciencia europea. Despertar esta conciencia de voy a ser consciente de si esta marca que consumo es europea o es estadounidense. Y mucha gente, yo estoy empezando a ver muchas cuentas en Instagram de gente que se lo empieza a plantear, incluso alternativas europeas. Y también nos hemos dado cuenta que nos tienen cogidos de los huevos en un montón de temas, que no puedes elegir. Si tú quieres un smartphone que no sea estadounidense, ¿qué haces? No hay alternativa. Siempre tiene un sistema operativo estadounidense, porque si no es Android, es Apple. Si no es como el VHS o el beta, ¿no? Es que no hay muchas. Una cosa en la que es muy buena, y me acordaba el otro día viendo el encuentro que hicisteis con Ignatius, es que Estados Unidos te da el Pro América y el Anti América. También te lo venden ellos. Y Estados Unidos te da mucho también las alternativas, ¿no? Tú puedes elegir entre si eres de Mac o eres de PC, si eres de Android o eres de iPhone, si eres de Coca-Cola o eres de... Pero todo es estadounidense. O sea, sigue siendo, incluso a veces, en los años 90 existió, Coca-Cola lanzó un refresco que se llamaba OK Soda, que era un refresco como para la generación X, que estaban de vuelta del marketing, que estaban hartos de que les intentaran engañar con todo. Era un refresco súper chulo, es muy de contracultura, pero era Coca-Cola. Y fracasó, se dice, porque mucha gente decía, ¿cómo me va a vender contracultura la propia cultura? Entonces, la empresa más importante del sector, ¿cómo me va a vender también la alternativa? Pero yo creo que es una cosa que los estadounidenses han mamado mucho más, ¿no? Que es como, mira, yo te voy a sacar dinero. Si no es con esto, va a ser con esto. Es una cosa que en España entendió muy bien A3 Media. Mira, ¿quieres progresismo o quieres conservadurismo? Yo te lo vendo. José Manuel Lara era el dueño de Planeta y de Avui. O sea, perdón, de La Razón y de Avui. Pues al final es una cosa que tiene sentido económico. Luego ya podemos hablar de valores y de coherencia y tal, pero económicamente tiene muchísimo sentido. Y una pregunta, uniendo algunos de los elementos que has dicho con el cine. Sí, porque madre mía, vaya follón he hecho. O sea, No, está guay, está muy guay. Pero claro, en el cine creo que también pasa un poco lo que tú estás diciendo, porque hay un Hollywood que es el de los blockbusters, que es el de las películas más grandes que la vida, etcétera, y con todos los efectos especiales, pero también hay un cine americano muy alternativo, pero al final es cine americano, con los valores americanos. Entonces, por un lado, que eso parece que lo aplican a todo, a la cultura, al arte, a los productos, a todo. Y luego también te quiero preguntar específicamente, que son dos preguntas distintas, por el tema del valor que tiene el cine como potenciador de marca, tanto directamente de la marca USA como de las marcas específicas. Película Barbie, pero no solo película Barbie, El Diablo Viste de Prada, famosamente, la primera no tenía ningún acuerdo con ninguna marca y tuvieron que Que les pedir. daba miedo salir. Claro, y ahora, en la segunda, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, en la segunda se han matado por salir en la película todas las marcas, ya han puesto dinero y todo lo que hiciera falta. Y luego lo típico de, ¿no? La típica escena de película, un coche que avanza y de repente el coche se para, justo la cámara está apuntando al logo del coche, etc, etc, etc. O sea, esas dos preguntas. Por un lado, el valor que tiene el cine como ¿no? Que te vendo las dos cosas y como elemento de vender Estados Unidos, y esto enlazaremos con una sección, perdón, una entrevista que haremos sobre el cine específicamente en agosto, y luego que bueno, lo hemos anunciado ya, con Alejandro G. Calvo de Sensacine, y No tiene luego recuerdos, yo trabajé con él. Que no mm, se va a acordar, pero tú dile. se lo decimos, Que se raye. se lo Promocionate decimos, se lo solo. decimos. Y luego al mismo tiempo las marcas como tal en el cine. Esto, bueno, pues creo que es evidente, ¿no? Que es una asociación que está desde el inicio. ¿Cómo va esto? Pues sí, para empezar lo que dices de te vendo una cosa y la contraria. A ver, es que hay un dato fundamental y vosotros lo trataréis en el libro, no me lo he podido leer todavía, pero estoy deseándolo, que es que en Estados Unidos son mazo gente, o sea, es muchísima gente. Y eso parece una gilipollez, pero es que esto te da que lo que en España sería una aventura indie, en Estados Unidos es un bombazo. O sea, una película bombazo en el cine español en Estados Unidos es indie. Entonces, yo, por ejemplo, en la carrera yo estudio comunicación audiovisual y una vez me acuerdo que a un profesor le preguntamos, oye, ¿por qué en Estados Unidos las series duran media hora y aquí en España duran 2 horas y media? Y dice, pues porque en Estados Unidos te puedes permitir tener 4 series en un prime time.
De 10 a 10 y media, de 10 y media a 11, 11 y media, 11 y media a 12. En España no, porque en España el público objetivo, volviéndonos locos, de una serie serían 15 millones de personas, que nunca se va a dar. En Estados Unidos 15 millones de personas es una serie normalita. En España han reventado los audímetros y ha venido Rosa a cantar desde Eurovisión subida a lomos de la selección española. Entonces, claro, tú piensas que, vale, sí, las estrellas están muy bien pagadas y tal, pero lo que te cuesta un rodaje, en Estados Unidos tienes un público potencial muchísimo mayor, por idioma, por cultura, por regulación, por distribución. Entonces, cabe el Star System y cabe su alternativa. En España es que no nos cabe casi un Star System, tenemos al 90% de los actores siendo camareros por las tardes, como para tener encima una contracultura. Y luego lo que decías de las marcas, bueno, ahí ha habido mucha relación, pero lo mismo, Estados Unidos desarrolló las marcas muy rápido, es un país que se unificó relativamente pronto, las comunicaciones fueron relativamente rápidas, entonces enseguida tuvo un mercado muy grande de marcas muy globales, de marcas que ya podían vender de costa a costa. Entonces, esas marcas necesitaban darse a conocer, porque ya la interlocución no iba a ser a través del tendero de la esquina, ya podía hablarte directamente la marca a través de periódicos, a través de radio, a través de televisión o a través de cine. Y de hecho, las televisiones al principio en Estados Unidos eran más tipo YouTube que lo que hoy entendemos por televisión. La televisión en Estados Unidos al principio consistía en vender trozos. O sea, YouTube no tiene producción propia y la televisión no tenía producción propia. I Love Lucy era de la marca esta de tabaco de... Ay, se me ha olvidado la... Bueno, la primera sitcom de la historia era branded content. O sea, es que todos los programas eran branded content. Y en España, al principio de la televisión también, los programas eran branded content. De Nescafé, de Telefunken, de Philips. Ah, Philip Morris era la de I Love Lucy. Entonces las marcas se dieron cuenta muy rápidamente de la importancia de los medios de comunicación masivos y de salir en ellos. Y ya sea prestando cosas o ya sea estando ahí de fondo. Siempre se dice, ¿no?, la anécdota de que en las películas, si alguien usa un iPhone, sabes que no va a ser el malo, porque Apple solo presta productos si solo los utilizan los buenos. Entonces, cuando veas un grupo de amigos que todos tienen iPhone y de repente uno tiene Android, el que tiene Android seguramente a lo largo de la película vaya a matar a todos sus amigos. Es una cosa que pasa también en la vida real, pero el cine lo ha pillado muy bien. Una pregunta, pero has dicho que presta, pero es que es ilegal, aquí me pierdo un poco. ¿Es ilegal que yo haga una peli y yo tengo, digamos, un iPhone en mi casa, no sé qué, y sale en la película? Me pueden demandar, ¿no? Si... Ahí hay un proceso que yo no soy abogado, así que no cógetelo con pinzas, pero se llama clearance, que es vamos a intentar que no nos denuncien. Entonces, si tú le pones a alguien un iPhone en las manos, bueno, un iPhone es que es la cosa más genérica del mundo, entonces se confundiría con cualquier otro. Pero si yo salgo con un coche y quiero que el coche estalle porque funciona muy mal, o lo haces de una compañía desaparecida o consigues emborrachar al brand manager de esa compañía, o mejor, invéntate una ficticia. Porque en Estados Unidos les gusta mucho litigar y vas a acabar desapareciendo. Luego también es verdad que tienen, ¿ves? Es que te dan la cosa y la contracosa, porque luego también tienen las normas estas de fair use, que tú puedes utilizar un logo de una marca aunque no tengas los derechos, si demuestras que es por un uso justo y no te estás intentando hacer pasar por ellos y tal, que es una cosa que en Europa no tenemos. Y luego tienes el derecho de parodia, que eso también lo tenemos en España, y allí lo ejercen mucho más. Una cosa que yo admiro mucho es la capacidad que tienen para reírse, pero reírse con nombre y apellidos. No sé si habéis visto una serie que se llama Rockefeller Plaza, 30 Rock, que estaba ambientada en la NBC, y hablaban de la NBC, hablaban de ejecutivos de la NBC y hablaban de una cosa que era real en ese momento, que es que la NBC era propiedad de General Electric. Sí. Y entonces el ejecutivo que dirigía la NBC también dirigía el área de microondas de General Electric y que tenían una empresa de pelucas que había teñido un río y no sé qué. O sea, tienen como esa capacidad de reírse de sí mismos que a mí me parece muy sana y que estoy seguro que en España, si Antena 3 hiciera la versión española de 30 Rock, se inventarían un canal de televisión y cuando sale un político no nos atrevemos a decir si es del PP o del PSOE porque no sé qué, no sé, que al final es como que les da mucho miedo en España que las marcas se enfaden y en Estados Unidos tienen los dos extremos.
o te denuncian por todo o la parodia la llevan muy dentro. Sí, o los Simpsons haciendo parodia de la Fox, ellos mismos de Justo, la propia Fox, justo. o de los coches de marca americana, ahora que estabais hablando de eso. Estallando. Estamos viendo Sí, la sí, sí. Fox. Por ir recuperando cosas que hemos dicho a lo largo de la conversación, antes has nombrado la conversación que tuvimos con Ignatius, que dijo, y lo hemos sacado en un clip, dijo una cosa que puede sonar como muy graciosa, muy contradictoria, que es que lo más americano es ser antiamericano. Y antes has nombrado tú. Pero es que, claro, pensando precisamente en esta entrevista, en hablar de marcas y demás, cuando pensamos en marcas siempre pensamos directamente en empresas. Pero una marca también es un grupo de música. Y no me voy a Bad Bunny porque sería como muy evidente, pero en la Super Bowl este año, en el Levi's Stadium, Levi's, ha actuado Green Day tocando American Idiot, ¿no? Que es como ya el extremo de lo más americano es este mensaje totalmente antiamericano, contrario a los valores americanos. O sea que en realidad no es tan estúpido, no es tan extraño pensar en que lo realmente americano sea lo antiamericano o lo que tú decías, que los americanos te dan las dos opciones. Te doy lo americano y lo antiamericano y puedes elegir entre las dos y los dos son nuestros. Mira, yo tengo que decir que me flipó cuando vi que empezabais con Ignatius, dije, madre mía, se han equivocado, me han llamado a mí porque Ignatius me parece una de las mentes más privilegiadas que tenemos en España, y lo digo sin ningún tipo de ironía. Parece que por ser un humorista va a decir chorradas y en realidad hace unos análisis increíbles, y a mí ese me dejó prendado porque sí, es que Estados Unidos ha llegado al lugar definitivo de, mira, yo lo que voy a hacer es monetizar esto. Entonces, Green Day te hace el American Idiot, pero también te están vendiendo discos. Y te puedo hacer un disco, que no me acuerdo cuál era, que el de roba este disco, Steve que, Disalbum, sí. De el System of a Steel Down. Album, que te lo hace una discográfica. O sea, es que. Y lo venden en canales de distribución. O sea, es que. O sea, también es un poco 1984, ¿no? En el momento, atención spoiler, en el que al final del libro descubres que el libro contra la dictadura lo había escrito la propia dictadura, ¿no? Entonces, es un poco ese rollo también, pero yo creo que es una cuestión mira, mi ideología es sacarle monetización a esto. Claro, porque yo te iba a hacer una pregunta que no sé si la respuesta es imposible o la respuesta es la que acabas de dar, que es ¿por qué Estados Unidos? Es decir, ¿por qué em, Estados Unidos es capaz de eso? De venderte a su madre, si hace falta, y de venderte algo que en principio va en contra de lo que ellos son o quieren ser o quieren representar, y además lo hacen con una sonrisa, lo que tú dices, la parodia máxima, que a lo mejor incluso aquí pueda ser en ocasiones más problemática o no se quiere hacer, o que haya productos más complicados de mover porque la sociedad española a lo mejor no lo compraría, que no sé si eso es así, pero da esa sensación de que Estados Unidos sí que es posible eso y aquí no. ¿Es por simple y llanamente por sacarte la pasta? A ver, yo diría que sí, y diría que sobre todo, es que de verdad que a lo mejor es la explicación más sencilla, pero yo creo que aquí la navaja de Occam tiene razón. Es que son mucha gente. Es que son muchísima gente en una economía de mercado, porque podrías decir China también, pero bueno, en China, China comunista, vamos a ver, pero bueno, que China no es tan así, además el desarrollo chino ha sido más reciente. Estados Unidos lleva un siglo siendo un país súper próspero, con una unidad de mercado, con buenas comunicaciones entre ellos, con un mismo idioma, que esto es una cosa que en Europa nos pesa mucho, aunque no nos lo parezca, con la misma regulación en todo, porque fíjate cuántos años llevamos en Europa y todavía no hay una gran teleco europea o un gran banco europeo. Entonces, incluso en Estados Unidos la Bell Company se dividió por temas de monopolio y se acabaron juntando otra vez entre ellas. Entonces yo creo que es un poco el que tuvieron un desarrollo económico mientras en Europa nos estábamos matando, siguieron con el desarrollo económico cuando en Europa decidimos volver a matarnos, y son un país muy grande, entonces hay espacio para todo. Y luego creo que tienen menos problema en esto, ¿no? A lo mejor es la ética protestante, no lo sé, ahí no me voy a meter en temas de los que no conozco, pero me da la sensación como que les da menos vergüenza monetizar cosas. Y creo que puede tener un poco todo esto.
Esa es la respuesta que quería. No, pero sí que voy a... criticar a los protestantes de alguna Pero manera. voy a enlazar con otra cosa precisamente por preguntarte, ¿qué representa Trump en todo esto? Porque, claro, Trump sí está claramente persiguiendo a personas por parodiarle, por atacarle, digamos, desde un punto de vista de la libertad de expresión, etcétera. ¿Qué representa Trump en todo esto? ¿Una anomalía o no? Yo diría, a ver, voy a decir algo un poco polémico, pero yo diría que Trump es mala persona. Qué cabrón. Puras declaraciones. Lo dejo ahí, pero no, a ver, para mí es una anomalía. Fíjate que una cosa, a ver, es que Trump es un outsider en todos los sentidos. Trump ha llegado con este mensaje de gente que ya vivía en su propio universo, fabricándose sus teorías de la conspiración y creyendo que hay una pizzería en la que si no sé qué, y ya es gente que vive en su propio universo. Hace unos años había un novelista, no me acuerdo del nombre, que contaba la historia de dos países que existían a la vez y que además estaban en el mismo entorno, pero había ciudadanos de un país y ciudadanos del otro y cada uno estaba sujeto a sus leyes. Y eran ciudadanos que iban por la calle, vivían en los mismos edificios y tal. Y yo creo que en Estados Unidos ha llegado a pasar esto, que mucha gente que estaba harta pues del mamoneo de los partidos políticos tradicionales, han acabado protestando y han elegido a un tío que era un outsider en todos los sentidos. Y se ha cargado muchas cosas que había mucho consenso y que había como una especie de respeto a los anteriores. Es que desde Bush hasta Bush hijo, hasta Clinton, hasta Obama, o sea, siempre ha habido este como respeto institucional, ¿no? Incluso lo de ir a la cena de los corresponsales a reírte de ti mismo. Que es que hasta Bush, que me acuerdo que no sé si os acordáis, pero el muñeco, el guiñol de Bush en España era como de un tío idiota que no se enteraba de nada. Pero también, aunque fuera, no sé si el tío sería de verdad así o tal, pero asesorado o no, pero también participaba de ese juego de me voy a reír de mí mismo. Y sin embargo, Trump no. Trump es un niño de 5 años en el cuerpo de un señor de 80. Entonces no le hace gracia que se rían de él, no, y te niega cosas como que la iglesia y el Estado tengan que estar separados. ¿Sabes? Yo creo que es un outsider que es más transparente de lo que parece. A mí me gusta mucho la newsletter de Rogers and Serrich, que lleva muchos años diciendo que a Trump nadie le toma en serio, todos se piensan que son fanfarronadas, pero si te pones a ver todo lo que ha dicho Trump desde principios de los 90, que el tío se publicaba páginas en el Wall Street Journal diciendo que había que poner aranceles a todo el mundo y la gente decía, ay, este empresario, qué friki es. Pues acabamos así. O sea, es que es como si Jesús Gil hubiera acabado de presidente del gobierno. No le faltó mucho. Yo a veces me pregunto si Trump es el Gil estadounidense o Gil era el Trump español. Y si Hombre, hubieran coincidido en el tiempo, ¿qué hubiera pasado? no le quitemos a Gil su capacidad de ser pionero. Que Trump es el Jesús Gil de Estados Unidos, claramente. Totalmente, sí, sí. Yo creo que como creo que Gil se hubiera reído de Trump por poco varonil. Fíjate lo que te digo. No lo había visto desde ahí. Es que el baremo de Gil era. Venga, sigue. Fernando, una de tus labores en el trabajo más directamente con las marcas, con las empresas, trabajando con ellas, es la construcción de una narrativa, ¿no? O el análisis de esa narrativa. Y siempre has defendido que una buena marca puede llegar a cambiar el mundo. ¿Tenemos ejemplos en positivo de marcas estadounidenses que hayan logrado un cambio? Ostras, esta me ha pillado un poco así, pero Positivo. De mira, déjame que repente. compruebe si una de las que voy a decir sobre nosotros, no, porque es de Copenhague. Es que iba a decir Too Good To Go, porque uno de los ejemplos que pongo siempre de narrativa que cambia el mundo para bien es Too Good To Go, por ejemplo, que es una empresa que genera dinero, no es una ONG, porque podemos hablar de ONGs estadounidenses, pero a mí me parece interesante hablar de empresas. Y Too Good To Go es una empresa que ha logrado que algo que nos daba vergüenza, como ir a un restaurante a decir, oye, ha sobrado algo, me lo puedo llevar, que era una cosa que era de mendigos, de repente se convierta en, eres un waste warrior que estás luchando contra el desperdicio alimentario y estás salvando comida. Y eso es lo que yo hablo de crear una narrativa,
que es aprovechar también un poco el zeitgeist de qué nos importa ahora, que a lo mejor hace 20 años no nos importaba, o a lo mejor dentro de 20 no nos importa, pero cómo podemos crear todo esto. Yo diría tal vez, por ejemplo, es que no hay una marca que lo haya hecho todo bien y una marca que lo haya hecho todo mal. Pues podemos decir que, por ejemplo, Microsoft fue una de las primeras marcas que se preocuparon de que los ordenadores pudieran llegar a todo el mundo. Apple fue una de las primeras marcas que se preocuparon de que interactuar con una máquina fuera bonito y accesible. Entonces, accesible desde el punto de vista de facilidad de uso, no de económico. Entonces, creo que hay muchas marcas estadounidenses. Disney, por ejemplo, ha definido la industria del entretenimiento tal y como la conocemos. Es que si tú ves cómo eran los productos infantiles antes de Disney y ves cómo son ahora, Disney ha tenido una gran influencia. ¿Que todo es bueno? Obviamente no, pero estamos muy influenciados por las marcas estadounidenses y tampoco voy a ser aquí el pesado que diga que todo lo estadounidense es malo y ha tenido una influencia mala, porque tampoco creo que las personas seamos tontas. Es decir, si escogemos algo es porque en ese momento, para lo que buscamos en ese contexto, es lo mejor que hay. Y creo que en muchos ámbitos las marcas estadounidenses pues, han logrado hacer las cosas de una forma muy eficiente, invertir mucho en innovación y desarrollo y buscar caminos que a lo mejor también va con una cultura, no sé si esto es más tópico en realidad, una cultura más, digamos, emprendedora. Que luego hay pioneros, pues que en España teníamos a Segundo de Chomón, que teníamos a Escobar, el de Zipizape, que también participó en películas de animación españolas. Pues sí, pero Disney al final lo que logró es industrializar todo este tipo de cosas. Y creo que eso también ha traído cosas buenas y no tan buenas. Mm. Y recuperando lo que habías dicho antes de la influencia ya a nivel político, ¿no? En el caso de Estados Unidos hablamos de que las marcas tienen una influencia geopolítica a nivel mundial, y eso ha dado lugar incluso a teorías económicas. Por ejemplo, la teoría de los arcos dorados, ¿no? Esa que dice que no puede haber una guerra entre dos países que tengan un McDonald's. Que tenemos ejemplos de Que se ha desmentido. efectivamente. A ver, Pero fue una ¿hasta qué teoría que punto este hombre dijo un poco de coña, que ni siquiera él se la tomaba muy en serio. Pero, o sea, sabiendo que la teoría es errónea, ¿hasta qué punto puede tener un fundamento el hecho de que una marca tenga esa influencia? Quiero decir, ¿es simplemente un triple que se tiró o una marca de verdad puede llegar a influir a ese nivel? No creo, yo creo que era, o sea, cuando Friedman dijo esto, a mí me da la sensación de que no lo decía tanto desde el punto de vista de marcas, sino de que cuando hay una sociedad más o menos próspera económicamente, gracias al capitalismo, que es la maravilla de sistemas y que es el no va más, como que ya tienes una clase media fuerte y la gente ya no se quiere pelear tanto, ¿no? Ya prefieren consumir y al final, pues lo que decían siempre, ¿no? Cuando los países se van especializando y dependen unos de otros, pues la mejor... Leí el otro día una cosa que me pareció que puede sonar polémica, pero que creo que tiene su punto de razón, que decía, y la decía Fernando Savater en el libro de Política para Amador, que decía que cuando la gente empieza a comerciar, se les quitan las ganas de hacer guerra. Porque cuando necesitas comprarle al otro cosas y que el otro te compre cosas a ti, lo último que quieres es destruir su país o matar a sus personas, porque son tu público, son tus consumidores. Que luego también dices, bueno, ya, pero es que las armas también mueven mucho dinero. Pero bueno, yo creo que iba un poco hacia ahí. Pero al final, este hombre, Friedman, acabó diciendo que no iba del todo en serio. Cuando Fernando Savater decía eso, no pensaba en Trump, porque Es que Trump es muy para difícil. comprarle el petróleo, con invadirlo es suficiente. Sí, no, es que Trump es muy difícil, o sea, a Trump no te lo pasas. O sea, es como un malo de videojuego que cuando crees que ya sabes cómo derrotarle, de repente cambia. Es demasiado confuso. Y creo que nos está pillando a todos con el pie cambiado por eso, porque nadie sabe lo que va a decir. O sea, se mueve en otro plano de la realidad. Y no le voy a comparar con Ayuso porque ya le gustaría a Ayuso. Un poco uniendo por llevármelo a otro mundo, pero es verdad que hay una especie de idea general sobre que China en realidad, no, porque esta idea de que China hay que tener miedo porque tiene un gran ejército que lo tiene y es una potencia a temer,
Pero al mismo tiempo China también es una potencia que quiere estabilidad y lo dicen continuamente. Necesitamos que haya estabilidad y que no haya guerras porque queremos comerciar. Y además lo dicen así abiertamente. E incluso en el caso de Taiwán, que es el que como que está más cerca de que haya algún tipo de problema, ellos insisten, no queremos violencia. Esto va a caer por su propio peso. Lo dicen así. Esto es China y lo va a seguir siendo y cada vez más. Pero va a ser un poco casi por unión celular. Ya veremos qué pasa, ¿no? Y ya veremos si en algún A momento mí me China... flipa que haya dos países que afirmen ser China. O sea, es que desde el punto de vista de branding es maravilloso. Bueno, hay dos Coreas, hay dos Dakotas, hay, ¿no? Sí, Hay pero dos... por lo menos se llama Corea del Norte y Corea del Sur. Pero es que en el caso de Taiwán, tengo entendido que los dos dicen que se llaman China. Taiwán Y ponte tú oficialmente a discutir con ellos. es la República de China, Taiwán oficialmente, pero claro, nadie dice eso y nadie le hace caso. China es China y Taiwán es Taiwán. Es como Pobres. tú larpea lo que quieras, pero, pero China es la Y, otra. y que además tengo entendido que echaron de la ONU a los de Taiwán llamándoles suplantadores. Que es como, pero tío, que estaban aquí tomándose un café con vosotros hasta hace un rato. Y ahora de repente los otros vienen y ya te caen mal. Me parece muy falso por parte de la ONU. Sí, sí, sí. En la política es que, claro, aquí hay una cosa importante que creo que es lo que Fukuyama olvidó, que es que sí, el mercado es el mercado amigo, ¿no? Es decir, el mercado es súper importante, el branding es súper importante, las marcas están ahí, pero hay cuestiones que están a veces muy por encima, desde la religión, por supuesto, hasta la historia, la política, los recelos y odios. Mira, cuando hay, evidentemente, Japón y China son mutuamente o sea, son el número uno en comercio el uno con el otro. Pero mira las fotos cuando se reúnen la primera ministra de Japón y el presidente de China. La tensión siempre es máxima porque no hay una buena relación histórica. Hay una buena relación económica, pero siempre están tensos y van a seguir estando tensos, pues no sé si para siempre, pero vamos. eh, bueno, que hay más cuestiones, ¿no? No, y que tampoco el capitalismo o el comercio lo es todo, porque yo creo que muchas veces es verdad que es una explicación como muy satisfactoria, ¿no? De mejor que comerciemos a que nos hagamos la guerra, y es verdad, oye, pues a nadie le gusta una guerra o a nadie normal le gusta una guerra, pero luego también las cosas estas de no, porque tú como ciudadano votas cada vez que haces la compra. Y dices, es verdad, pero también es injusto, porque hay gente que tiene 2.000 votos al mes y gente que tiene 10.000 votos al mes. Entonces se va a imponer su manera. O incluso en el tema del orgullo, ¿no? De esta semana que lo estamos viendo. Las marcas han empezado a apoyar al colectivo LGTBIQ+, cuando ha sido rentable y cuando han visto que sus encuestas decían que no iban a perder consumidores o que iban a ganar más de los que perdían. Y en el momento que Trump ha empezado a decir, a mí no me gusta esto, diversidad suena a progre, esto de preocuparse por los demás es una barbaridad, muchas marcas han dejado de financiar estas cosas, han dejado de moverlas. Ahí también te digo que se ve mucho más clara cuáles son los valores de cada uno. Cuántos lo hacían por postureo y cuántos lo hacen porque de verdad se lo creían. Porque los valores son valores cuando te cuestan dinero. Pero que tampoco lo fiaría todo. O sea, me encantan las marcas, pero no quiere decir que esto me haga una persona que crea que todo debería estar controlado solo por las empresas, porque es un sistema tremendamente injusto. Claro, claro. Tenemos una última pregunta sobre marcas para cerrar. Y es que te vamos a preguntar por una marca de la que todavía no hemos hablado, de la que todavía no hemos hablado. Probablemente Uy, sea miedo me da. probablemente sea la más importante, que es ¿qué opinas de la marca Ad Absurdum? Pues me encanta, no, me encanta que me hagas esta pregunta porque mira, ayer estaba merendando con un amigo, hola Diego, y le decía, porque no os conocía, y le digo, joder, pues tienes que conocerle porque además él es de Murcia y tal, y tienes que conocerle, es divertidísimo y tal. Y yo le decía, mi objetivo es ser el ad absurdum del branding. Porque de verdad que me encanta esa... Tenéis una cosa muy importante, estoy preparando una charla que voy a dar este jueves en un congreso y una de la parte de la charla es cómo activar una marca. Y es tener claro qué eres y qué visión tienes sobre ese ámbito, ¿no? Y vosotros qué sois, historia, y tenéis una visión muy particular, porque historia es desde Iker Jiménez, cuando se pone a hablar de historia, hasta mi profesor de historia de la universidad, hasta el tío este que publicaba JJ Benítez, ¿no? Que él también cree que hace historia. Entonces,
hay tantísimas maneras de hacer historia y vosotros lo tenéis muy claro, es algo riguroso y con sentido del humor. Yo con vuestros libros me he llegado a reír en alto. Y cualquier persona que haya cogido un libro alguna vez sabe que tú puedes decir que te ha hecho mucha gracia algo, pero reírte en alto es otro nivel. Yo he despertado al gato. Yo he despertado al gato leyéndome en alto con uno de vuestros libros en el que llamabais gilipollas a Fernando VII. O sea, y me encantó. Y de verdad a mí me encantaría ser el ad absurdum del branding, porque creo que la divulgación y el ser rigurosos y tal no está peleado con ser muy divertido, porque de hecho llegas a más gente. Si vosotros hicierais una divulgación muy buena pero aburridísima, pues posiblemente no habríais salido de círculos de historiadores y de congresos profesionales y tal, pero habéis logrado que a mí, que me daba pereza la historia, que no fue nunca mi asignatura favorita, ahora me guste y ahora investigue. Y vosotros y el condensador de flujo, el Ministerio del Tiempo, es como que estamos en un buen momento para que te vuelva a gustar la historia. Y luego está Horizonte y sí, Cuarto Milenio y tal, que bueno, pues hay de todo. Es que también en España somos 50 millones, pero también tenemos nuestras cositas de cada. Diría que es lo más bonito que nos han dicho nunca Oh, y lo vamos a poner en la contraportada del próximo libro que escribamos. por favor, me encantaría. Me encantaría. No, en serio, soy muy fan y todo es absolutamente verdad. Joder, muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que de los piropos más bonitos, lo de reírse en alto, maravilloso. Luego hemos comentado una vez que muchas veces nos han dicho lo de soy más gracioso por escrito, que es un poco el piropo faltada. Sí, qué asco de gente. Soy más Bueno, Es gracioso como, tiene es como gracia. que te digan en una cita, eres muy guapo en fotos, mira, la mierda. Sí, sí, sí. Pero Eras, no lo han eras muy querido decir guapo en para bien, libro. no lo han querido decir para bien, pero claro, es una cosa que te queda un poco, te quedas un poco descolgado. Pues sí, 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 Fernando. Pues, oye, lo decía al principio, lo repito ahora. Yo no recuerdo, porque muchas veces pues los años bailan y ya pues han pasado unos cuantos. No recuerdo cuándo entramos en contacto por redes sociales, pero es verdad que siempre nos ha llamado mucho la atención lo que hace y era como, bueno, en algún momento, pero era como, "Uf, ya, pero no termina de casarnos, es como, ¿cómo entramos por aquí, ¿sabes? Y claro, al sacar esto y decir, oye, molaría volver, porque oye, sí que llevamos un par de años sin hacer charlas online, las meriendas cenas o meriendas frutos o lo que fuera. Y dijimos, joder, quizá el momento es ahora, por el libro de Estados Unidos da muchísimo pie. Y creo que, pues, si no fue el primer nombre, yo no sé si fue el primero o el segundo nombre que salió. Qué guay, qué guay. Te lo prometo, que Pues o sea, Creo que tú eh, sí. contad conmigo para esto, para lo que sea, para hacemos un libro de branding histórico o para que os planche la manta de la feria del libro. O sea, yo de verdad, sí, estoy encantado, me lo paso muy bien. Pues nada, muchísimas gracias y muchas gracias a todo el mundo que ha estado por ahí, a los que lo escuchen o lo vean en otras, ¿no? En YouTube, Spotify, etc. Los que nos Em, escuchen solo, que se imaginen que somos guapísimos. bueno, no hay que O sea, imaginarse nada, que es la realidad. tenía que haber un narrador al principio y decía, 4 apolíneos jóvenes entran cada uno desde su casa. Tienen unas mandíbulas de acero y unos ojos color azul intenso, una piel resplandeciente y una sonrisa perfecta. Y luego ya empezamos a hablar. Esto es branding, ¿no? Esto es marca. Esto, esto en el fondo es engañar a la gente, que Ah, no es vale. branding, pero quedas bien. Vale, vale. Pues nada, muchísimas gracias también que el otro día se me pasó, porque la charla con Ignatius fue como muy intensa. Muchas gracias a Marta, Arqueo, a No Soy Ross, que no sé si está hoy, pero que nos han dejado un par de suscripciones por ahí, que parece que no, pero claro, estamos en Twitch. Y gracias a todo el mundo que nos haya visto. Vamos a volver pronto, no sabemos cuándo, pero en cualquier caso pondremos algo en redes con el siguiente evento. Y bueno, pues seguimos con las americanadas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.